Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos al programa Palabra de Honor que pasamos por Canal C los días lunes 23 horas, martes 16:30, domingo 12:30 y en otros horarios rotativos. Hablamos de política, de economía y de temas de actualidad. La entrevista del día de hoy, el comienzo es muy interesante porque les va a mostrar a ustedes lo que se llama la integración de la gente que vino de Europa para afincarse en América, en donde encontraron una nueva patria de promisión. Y luego mi conversación con Alfredo Leuco. Alfredo, yo le pregunté a tu padre hace 2 años si él era polaco, si él era argentino o si él era israelí, ¿se acuerda? Y él me contestó, mi patria de adopción que me permitió desarrollarme y hacer mi vida es la Argentina. La patria que me dio todos los recuerdos ancestrales es Polonia. E Israel, de alguna manera, es la tierra prometida donde los judíos regresaron. ¿Vos coinciden con la opinión de tu padre? Sí, yo tengo una mirada distinta porque somos de otras generaciones. Para mí, mi lugar en el mundo es Córdoba, digamos. Mi lugar en el mundo es esta ciudad, es el lugar donde hoy le comentaba a los muchachos en la radio. A mí me cambia el humor pero apenas me bajo en Paja Blanca, apenas bajo del avión, ya tengo los aromas, las tonadas de la gente, los recuerdos. Mi lugar en el mundo es Córdoba, no tengo ninguna duda de eso, pero sí, bueno, mi viejo está mixturado por varias experiencias en la vida, algunas maravillosas y otras muy duras, ¿no? Alfredo, gracias por darme esta pequeña entrevista porque sé que tu agenda está muy complicada después de esta brillante conferencia en el Instituto Hulton. Primera pregunta, vos has sido un exitoso periodista, pero un día te convertiste en formador de opinión. ¿Recuerdas cuándo fue el cambio y por qué? Bueno, qué interesante pregunta, ¿no? Es cierto, hoy me siento más un columnista, pero siempre tengo el corazón periodístico. Cuando yo tengo una noticia, una primicia, la adrenalina no la he perdido. Yo tengo la impresión que cuando yo empecé a trabajar con Fernando Bravo en Radio Continental,
él me dio el lugar de columnista, el tipo que opina, que trata de conversar con la gente, mostrarle cuál es la mirada de una cosa y de otra de lo que ocurre en la Argentina, y eso me corrió un poco de la información cotidiana y me llevó a tratar de tomar posición sobre todas las cosas, y como uno no las tiene todas las cosas, a estudiar los distintos temas para tratar de ver en dónde están las víctimas, en dónde están los victimarios, cuál es la posición de mayor ética. Yo creo que en ese momento, cuando Bravo, Fernando en la radio me dijo, mira, yo quiero que vos seas el columnista de opinión de este programa, me parece que ahí es ese clic que vos estás diciendo. Ahí empezó. Segunda pregunta. La gente cree que los poderes son 3 y los poderes son 4. El poder más importante es la opinión pública. En la Argentina está la Nata, en la Argentina está Longobardi, en la Argentina está Majul y estás vos. Ustedes han sido la opinión pública que han frenado la autocracia. Si no, hoy no estaría Scioli en el gobierno, sino Cristina, porque se hubiera cambiado la Constitución. ¿Vos sos consciente de eso? Mirá, muchos me lo han dicho. Yo en realidad actué en defensa de mi oficio y de la dignidad de las personas. La libertad es fundamental para todo tipo de sociedad, para la sociedad que uno quiere construir, pero para mi oficio de periodista, la libertad es el principal insumo. Hay gente que piensa que el principal insumo del periodismo es la noticia o la información. No, el principal insumo es la libertad, porque si no hay libertad, digamos, si hay libertad en un país, uno puede hacer un periodismo bueno, un periodismo malo, un periodismo regular, pero sin libertad solo se puede hacer propaganda. Y cuando uno vio que iban contra el oficio, que no nos permitían trabajar, no nos permitían decir lo que pensábamos, enseguida yo me puse al frente y dije, esta gente le hace mal a la Argentina, no solo a mi oficio, pero lo empecé a vivir muchísimo. Después, obviamente, como corresponde, el periodista tiene que denunciar lo que ve, la corrupción, los autoritarismos, y poco a poco empecé a tomar posiciones más firmes. Sería un poco altanero de mi parte o soberbio pensar que yo he jugado algún rol importante. Sí me siento tranquilo con mi conciencia porque creo que mi desarrollo profesional, mi oficio, lo he llevado adelante con dignidad. Bien, ¿cuál es el límite, Alfredo, al que uno puede resistir a un gobierno que se opone a la libertad de prensa? Yo sé que vos has sido perseguido y has perdido programas, pero ¿cuál es el límite? Si vos hubieses sido ese fiscal que le raptaron el hijo, si vos hubieses sido un periodista que te dijeron, si sigue hablando de eso, le rapto el hijo, ¿cuál es el límite, Alfredo, si se puede marcar un límite? Claro, el límite en realidad lo marca el Código Penal, ¿no es cierto? La violencia física, esto que estás planteando, la posibilidad de un secuestro. Siempre el gobierno de los Kirchner jugó con ese límite, ¿no? Me han dado alguna vez alguna paliza entre 4 personas, he tenido distintos tipos de persecuciones, pero yo pensé que mientras no hubiese enfrentamiento armado, que no lo hubo por suerte, se podía mantener la lucha democrática, la opinión pública, el trabajo de periodistas. Yo creo que el límite es la utilización de las armas. Cuando un sector empieza a utilizar las armas para tratar de imponer su pensamiento en el escenario político, estamos en un problema, en una dictadura, estamos en un gobierno que no merece, digamos, continuar. Bien. Yo creo, Alfredo, vos me corregirás, que vos vienes de las izquierdas en tus orígenes y hoy sos una persona que habla todo el tiempo de conseguir el desarrollo con el esfuerzo propio y la libre empresa. ¿Qué pasó? ¿Ya no hay más izquierdas y derechas o vos cambiaste de opinión? Bueno, es muy interesante. Vos sabés que estuve, cuando estuvo Vargas Llosa aquí, estuve en la cena con él, estuvimos charlando un rato, y él está escribiendo en estos momentos un ensayo biográfico ideológico. O sea, es como él pasó de ser miembro del Partido Comunista a ser hoy un liberal hecho y derecho, ¿no? Fue contando sus distintos pasos, cómo pasó de defender el gobierno de Fidel Castro en Cuba a luego pasar a combatirlo. Yo creo que a medida que uno va creciendo y va madurando, se va dando cuenta de lo que significa la libertad, lo que te decía recién. Yo creo que un país puede estar mejor o peor en su situación económica, puede tener un mayor desarrollo científico-técnico, puede crecer en su tecnología, pero un país en donde la libertad no existe se transforma en algo que no se puede vivir. Esa concepción de pelear por la libertad fue la que me ha hecho a mí ir modificando, y por supuesto también vos lo mencionabas en tu pregunta, la caída de las ideologías, de las certezas. Hay un nuevo mundo que tenemos que abrirlo, tenemos que afrontarlo con otra cabeza, donde uno va tomando las mejores experiencias de lo que ha estudiado, de lo que ha leído, de lo que ha experimentado, pero no cerrarse en una actitud dogmática con nada.
¿La corrupción debe ser aniquilada totalmente o hay que convivir con sectores corruptos que nos van a apoyar porque no se puede sacar todo y empezar en las cenizas de nada? No, no se puede hacer de golpe, pero no se puede convivir con la corrupción. Es como estar embarazado, no se puede estar un poquito embarazado. ¿Se está o no? ¿Se es corrupto o no? Una persona que tiene una concepción absolutamente, digamos, antiética e inmoral de la vida pública no merece estar en un gobierno, no merece ser legislador, no merece ser intendente. Es un trabajo largo que nos va a llevar durante mucho tiempo, pero que en ese combate por hacer más decente la vida política, por hacer más transparentes las acciones de gobierno, vamos a ir mejorando como sociedad, nosotros como ciudadanos, los argentinos, en la medida que nosotros mismos vayamos siendo cada vez más honrados y cada vez más decentes, bueno, finalmente vamos a conseguir tener dirigentes de ese nivel y que correspondan al lugar en donde vienen, ¿no? Bueno, la última pregunta porque me están apurando. Esta pregunta es personal. Vos tenías un estupendo programa de televisión que se llamaba, ¿cómo se llama tu programa de radio? Le doy mi palabra. Le doy mi palabra, con 3 columnistas excepcionales. Hace 2 años cambiaste y te pusiste con tu hijo Diego. Si bien Diego es un excelente periodista, el programa nuevo ha tenido un éxito extraordinario diferente. ¿Vos crees que se debe a la simbiosis padre-hijo, que la gente lo adopta como familiar propio y eso ha generado un valor agregado? Sí. Sí, no fue el objetivo, nos sorprendió totalmente, no me lo esperaba, pero es impresionante la empatía que genera la relación padre-hijo, que es una de las relaciones más fuertes que existen en una sociedad. Mucha gente se ha acercado a decirnos, te agradezco que hagas un programa con tu hijo, porque mi hijo, que tiene la edad del tuyo, no le interesaba la política, no le interesaba la vida pública, y ahora los martes vemos juntos el programa porque lo ve a tu hijo. Te agradezco muy fuertemente que des ese mensaje de que un padre y un hijo pueden convivir y trabajar en algo conjunto y convivir de la mejor manera, y ese cruce generacional, nosotros no lo esperábamos a eso, pero generó una verdadera, digamos, un hecatombe de apoyo. De hecho, humildemente es uno de los programas más vistos de la televisión por cable de la Argentina, y obviamente creo que una gran parte tiene que ver con esta mezcla de padre e hijo que vos decís. Bueno, yo te agradezco mucho, Alfredo, y le agradezco al doctor Carlos Hulton la generosidad que han tenido, que yo he sido el único que te ha podido entrevistar. Muchas gracias. Gracias. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Hulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Cara o seca de la historia. Número 15. El Congreso de Tucumán fue un éxito rotundo. El Congreso de Tucumán fue exitoso porque declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Pero tuvo una falencia: la ausencia de las provincias del litoral en el cónclave fundacional. Y 2 grandes fracasos. 1. La imposibilidad de sancionar una constitución nacional. Y 2. Su posterior traslado a Buenos Aires, que implicó la desnaturalización del mismo. Nuevamente, el centralismo del puerto desplazaba las intenciones integradoras del interior. Situación que permanece hasta la fecha,
materializada por una desigual coparticipación impositiva que suplanta a la indispensable organización fiscal federal. Una explicación sencilla, con intelecto y memoria. Cara o seca de la historia de Eduardo Ibáñez Padilla. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hace unos 10 días más o menos ha ocurrido un suceso en donde ha participado toda la República Argentina. Todos han opinado de distintas maneras, pero todos han opinado en los temas colaterales y no en la esencia del problema, que es lo que yo quiero analizar. Me estoy refiriendo, por supuesto, que al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2x1. Primero opinó el Poder Ejecutivo. El ministro de Justicia dijo, estoy en contra del fallo. Después opinó el Poder Legislativo. Diputados y senadores dijeron, estamos en contra del fallo. Después opinó toda la prensa. Después opinaron las redes sociales. Y después se hizo una manifestación de tanta gente que prácticamente creo que es la manifestación más importante de este año. Eso que ha ocurrido a mí me preocupa. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera condiciona el futuro de la Suprema Corte de Justicia en este tema. Y eso no es bueno, porque la Suprema Corte de Justicia es la última instancia del Poder Judicial, que es el poder más importante de la República. Ustedes saben que en una comunidad organizada puede no haber poder ejecutivo y entonces trabajan por consenso de equipos. Puede no haber poder legislativo y entonces se trabaja con el derecho consuetudinario. Pero no puede no haber poder judicial, porque si no hay juez, entonces los conflictos se dirimen entre las partes y entonces se cae en la violencia. Y si hay justicia, tiene que haber una última instancia que no la cuestione nadie. Por supuesto que acá el fallo no lo va a cambiar nadie, el fallo es inamovible, pero hay algo que se cambia, que es lo que me preocupa a mí. Y es lo que piensa la gente, lo que piensa la comunidad de la Suprema Corte de Justicia, que es inclusive más importante que lo que está redactado en la Constitución. Ustedes saben que el verdadero valor de la Constitución no es la letra escrita, sino lo que la gente piensa que tiene vigencia la letra escrita, que es muy diferente. Por cierto que yo no voy a analizar el fallo por dos razones. Primero, porque a la Corte no se la cuestiona, y segundo, porque yo no estoy en condiciones ni pretendo estarlo. Además, que 3 votaron que sí, 2 votaron que no, de manera tal que en el nivel superior del conocimiento de la justicia no hay opinión mayoritaria, y entonces casi la mitad de la biblioteca está de un lado y casi la mitad está del otro. Yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero hablar
que si este tema tiene esta complejidad y si este tema ha tenido esta diversidad, entonces el problema no es el fallo de la Suprema Corte de Justicia. ¿Saben cuál es el problema? El problema es la mala ley. Y yo por mala ley entiendo aquella ley en donde legisla algo que está en contra del sentido común absoluto o que está en contra de la ley natural. A eso lo llamo yo mala ley. ¿Saben por qué? Porque la mala ley tiene una característica. La gente que se da cuenta que esa ley está en contra de la ley natural o que esa ley está en contra de lo que razonablemente tiene que ser, en niveles absolutos estoy hablando, no cumple la mala ley. Las malas leyes en la historia de la humanidad no han sido cumplidas. Y eso es lo que me preocupa, que se formulen malas leyes que no van a ser cumplidas y en este caso generan un precedente complicado para la Suprema Corte de Justicia, porque después de que el Congreso se ha juntado en tiempo récord y todos menos uno han votado una ley a futuro, van a ver cómo se condiciona a futuro a la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal de justicia, que no puede ser apelado y que no puede ser cuestionado. Y entonces acá viene la pregunta, ¿por qué hay mala ley? ¿O quién es el responsable de la mala ley? Obviamente que el responsable es el legislador. Ahora, ¿por qué hay legisladores que legislan así? Yo creo que por 4 razones. La primera razón es porque los legisladores actuales carecen en su gran mayoría de idoneidad. Es decir, en buen romance, no están capacitados para formular leyes sabias. En la Argentina anterior al populismo se elegía como legislador a gente que sabía de leyes, a gente que era culta, a gente que se había formado, a gente que se había capacitado. Y luego del populismo en adelante se elige legislador, salvando honrosas excepciones, a gente que no cumple con este requisito. Y ya vamos a ver por qué los elige. La segunda condición es que hay falta de interés. Hay muchísimos legisladores, diputados y senadores, que no les interesa legislar. ¿Cómo puede decir eso?, dirá usted. Por supuesto que sí. ¿Qué les interesa entonces? Usar el cargo y la gestión para llegar al cargo como trampolín, como plataforma en su carrera política. Tomemos un ejemplo, las candidaturas testimoniales, y no hay que explicar nada más. La tercera razón de por qué hay mala ley, la tercera razón es porque los legisladores actuales no son elegidos personalmente, sino que se elige una lista que está redactada por el jefe del partido, por el jefe de la facción política o por el caudillo de turno. De manera tal que el legislador no responde si es diputado a la población o si es senador a la provincia, sino que responde obviamente al que lo incluyó en la lista. Y entonces el que lo incluyó en la lista da una directiva y todos estos legisladores votan lo que el redactor de la lista dijo. En los 12 años de periodo K nos hemos cansado de escuchar, yo opinaba lo contrario, pero por disciplina partidaria he votado así. Y la cuarta razón, quizás es la peor de todas, es por corrupción, es porque les pagan. Y esa situación yo la voy a poner como ejemplo lo que el Chacho Álvarez dijo, que había legisladores, senadores en el caso concreto, que habían sido comprados para que en el gobierno de la Rúa se aprobara una ley. Estos legisladores, que no merecen serlo, son los que formulan las malas leyes. Ahora bien, mis queridos amigos,
¿Ellos son los verdaderos responsables de esto? No. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿quién elige a los legisladores? ¿Quién vota a los legisladores? ¿Por qué una persona llega a ser legislador? Porque es votada por la comunidad. Entonces el responsable es la comunidad. Pero el tema se complica más con el asunto de la mala ley. ¿Por qué? ¿Qué pasa en comunidades como la nuestra, como la actual comunidad argentina, cuando hay una facción muy grande que está atrapada por el populismo y que está atrapada por el clientelismo y entonces no vota lo mejor para el país, sino que vota lo más conveniente para él? Pensemos en planes populistas, incluso a sabiendas de que lo que le conviene a él, a la larga, va a perjudicar al país. Pero como su urgencia es el corto plazo, su urgencia es el mes, a final de mes tiene que ir al almacén de la esquina y pagar lo que sacó fiado, y no es su urgencia los 10 años, no le importa que cada 10 años este país, asolado por el populismo y el clientelismo, tenga un crack económico. Esa gente vota, y un sistema político, económico, con gente que está atrapada en esas condiciones, no funciona, mis queridos amigos. La única forma de hacerlo funcionar es educar a esa gente. Pero no en la educación escolar, sino en la educación cultural. Hacerle cambiar la concepción cultural. Y eso solo lo pueden hacer los formadores de opinión utilizando los medios de la prensa y ahora las redes sociales. Y para eso tienen que trabajar, entonces, los factores de poder competitivos, no aquellos grupos empresarios que son grupos que trabajan con la corrupción, no los voy a nombrar, ya lo sabemos. Aquellos grupos que compiten día a día porque venden en el exterior o que compiten día a día con las otras empresas competitivas de la Argentina, son los que tienen que de alguna manera aplicar recursos para que los formadores de opinión puedan cambiar esta distorsión cultural que tiene un gran grupo de la población que no vota lo que le conviene a la República, sino que vota lo que aparentemente le conviene a él. Y es entonces que puede, en estos casos, ocurrir esta aberración del 2 por 1, que en vez de decir, señores, si hay gente que está presa y no tiene todavía proceso, hagamos que los jueces trabajen a tiempo o cambiemos el sistema, en vez de decir, no, vamos a reducir a la mitad los días en que están sin proceso, generando la mala ley. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.